Desde que yo caí preso, ahí por supuesto yo estaba a miles y miles de kilómetros de Cuba, donde la hostilidad era tremenda, era un odio acérrimo contra mi persona. Una celda pequeñita con 3x2, con una doble puerta. Yo no podía hablar con nadie, yo no podía ver a nadie, no podía escuchar a nadie. Y solamente mi juventud, esa preparación que yo mencionaba hacía un rato. Y al principio la fantasía. Eso fue realmente como me ayudaron a mí a aguantar durante los primeros meses. Pero hubo un momento de desborde, donde ya no existía la posibilidad de seguir viviendo de lo poco que estaba en mi alcance. Mi imaginación se fue marchitando. Ya esa euforia propia de la fantasía llegó a convertirse en algo que me hacía daño, algo pernicioso. Y lo que yo pensé que iba a ser algo ligero, unos pocos meses de prisión, se convirtieron en casi 11 años. Conocimos a Villavicencio como la mayoría de los jóvenes oficiales de las Fuerzas Armadas por su libro. El reto de la soledad es la historia de una hazaña. Como género, el testimonio. Pero la historia de la hazaña es la historia de una hazaña de un joven de 22 años que estaba cumpliendo su segunda misión internacionalista. Alcanza mucho simbolismo porque esta historia pudo ser contada por cientos de miles de cubanos. Solo que él fue el que estuvo por más de 10 años aislado en condiciones de crueldad y que pudo demostrar la capacidad infinita que tiene un oficial de las Fuerzas Armadas, un hijo de este pueblo, en condiciones como las que él se encontraba para enfrentar cambios bruscos en su vida, en el orden psíquico, moral, y en condiciones de total aislamiento, distante de su país, de lo suyo, y demostrar fuertes convicciones, una altura moral que, al decir del propio coronel Villavicencio, aprendió de Fidel, que fue quien lo hizo internacionalista. Yo desde que era niño yo tenía ya mis inquietudes literarias. Eso no nació últimamente, ni la prisión, no. La primera intención literaria la tuve yo desde que era muy pequeño. Yo recuerdo que a los 8 años yo escribí mi primera novela. Y por supuesto hice lo que en ese momento, lo que también hice después cuando escribí estos libros, que fui a escribir lo que yo quería leer, lo que yo quería escuchar. Hice una novelita del oeste, que era todo lo que él me contaba, de películas y cosas del oeste. Y ya para esa época, ya yo tenía ya rondando los 8 años, ya yo escribía muchos poemas, pero los he escondido, no por nada, es que me daba pena que vieran mis poemas. El 22 de enero de 1978, en las cercanías de Harar, Etiopía, es emboscado junto a sus hombres un joven teniente cubano. En condición de prisionero de guerra, sufre una larga e inhumana encarcelación de casi 11 años en una prisión de alta seguridad en Somalia. A su regreso recibe la medalla de Héroe de la República de Cuba. Cuando yo caigo preso, yo era un muchacho que tenía 20 años, acabado de cumplir. Sin embargo, ya tenía historia. Esa era mi segunda misión internacionalista. Yo había estado en la primera misión en Angola y había salido ahí con muy buenos resultados. No había sido un héroe, pero sí me sentía que había hecho lo que había que hacer. Y me sentía contento con eso y orgulloso. Y cuando me presentan mi segunda tarea, mi segunda misión,
Bueno, esto fue un motivo de mucho orgullo. Las cuatro paredes me estaban asfixiando. La relación con los carceleros cada día era peor. La oscuridad permanente era peor, era insoportable. La celda frente a la mía que utilizaban para torturar a los prisioneros de guerra me estaba matando. Ya yo estaba agobiado por tanta tristeza, tanta soledad, tanto sufrimiento. Y me quería suicidar. Era la última razón mía de existir. Todo lo demás ya lo había agotado. Ya la fantasía me estaba traicionando. Yo solo recuerdo que yo me quedé dormido y tuve uno de los momentos más felices, más lindos en la vida. Fue un sueño. Felicità e tenersi per mano, andare lontano la felicità. Pero un sueño precioso. Después de tantos sueños llenos de sangre, de tristeza, de muerte, era un sueño muy romántico, muy afín con mis intenciones literarias. Me estaba casando en una iglesia con un decorado gótico espectacular. Estaba yo sentado en la cama pensando cómo lograr mi objetivo, cuando había un soldado, un carcelero, y me dio un libro. Ellos sabían que yo me pasaba la vida pidiendo libros, porque ahí había muchos libros en inglés, había algunos en francés, pero yo no entendía ni inglés ni francés. Y empecé a leer el libro. Imagínense, era un dedo en el libro y otro dedo en el diccionario. Ahí no había lápiz, ahí no había papel, ahí no había forma de hacer un estudio real. Bueno, ya cuando yo salí de la prisión, yo tenía miles de falta de ortografía en español, porque no usaba nunca español, y sin embargo en inglés yo le escribía y lo leía a la perfección sin falta de ortografía, pero no lo hablaba y no lo entendía. O sea, era algo muy interesante. Después pasó lo mismo con francés, con italiano, alemán, que los leí y los escribía a la perfección, pero me hablaban en inglés y no entendía. Ya desde el primer libro, ya ese niño de 8 años volvió a renacer. Y fue como una bomba. ¿No? Era una bomba que en erupción, un volcán en erupción que me decía, tú vas a ser escritor. Y yo empecé a seguir leyendo y leí cerca de 200 libros que había ahí en inglés. Ya como se acabaron, esos libros los volví a leer. Ustedes se pueden imaginar que mientras yo estuve leyendo todos esos libros, desapareció para mí todo tipo de problemas materiales y físicos. ¿No? ¿Por qué? Porque ya me había sumergido en un mundo completamente diferente al que yo conocía, que era el mundo de las letras. Ya mi fantasía se volvió a vestir de lujo ante tantos conocimientos nuevos que estaban apareciendo en mi vida. 15 años más tarde aparece Reto a la Soledad, libro que pone fin al silencio y devela los pasajes oscuros del encierro. Orlando Cardoso Villavicencio enfrenta otro desafío: revivir el horror para convertirlo en palabras. Bueno, a medida que yo iba escribiendo el libro, había escenas que aparentemente olvidadas, que se abrían ante mí con una lucidez espantosa. Era increíble, porque yo lo estaba escribiendo yo, empecé a escribirla yo, y yo sabía que estaba libre. Pero a medida que iba escribiendo, se iba desapareciendo ese mundo, el mundo real, para convertirse en un mundo real de la prisión. Era como si un mundo omnipresente me rodeaba y me decía que yo estaba en ese mundo, no estaba en el mundo real. Era tremendo, me hacía mucho daño. Pesadilla por la noche, mi carácter se puso insoportable, mis hijos se quejaban, mi esposa, mis amigos. Yo no soy de difícil acceso, pero en ese periodo sí me puse huraño, muy huraño. Todo en mí cambió, todo mi comportamiento. La prisión de Cardoso es una prisión africana y Cardoso estaba totalmente solo. Él no tuvo nadie y Cardoso estuvo en esas condiciones. Y yo le digo, para mí es como un hijo, tiene unas cualidades humanas que lo llevan desde poder comandar un grupo de una unidad de BEM, es lo que era jefe de pelotón de exploración, pero tenía preparación hasta escribir un libro para los niños. Esa humildad, esa nobleza de Cardoso.
Esa nobleza es lo que hace, señores, que uno quiera, que yo me sienta un padre, aunque un padre un poco, pero me siento un padre de él y sobre todo un amigo. Si ustedes un día quisieran pedir un amigo para tener un buen amigo, busquen un hombre como Cardoso. Muchas gracias. Varios años consecutivos ha sido el libro más vendido y más perseguido, más buscado, sobre todo por los jóvenes. El libro nos traía muchísima satisfacción y todos los años, todos los años, varias veces, dentro de un mismo año, nosotros tenemos que llevar al coronel Villavicencio o llevar el libro a centros de trabajo, unidades militares, escuelas. Te vas metiendo en ese mundo del libro, de las cosas tan terribles que sucedió, ¿no? Y te impresiona. ¿Cuántas cosas puede pasar un ser humano inesperadamente? Te das cuenta cuánta fortaleza psicológica en un hombre que fue capaz de sobrepasar tantas barreras solo, ¿no? En idiomas diferentes, en un mundo totalmente incierto para él y sin embargo tener la fuerza, esa fuerza espiritual para poder vencer cosas tan difíciles. Eso me impresionó, me impactó realmente. Además de Reto a la Soledad, ha escrito varios libros: Wendy y el Duque Pedro, El Reino Embrujado, Amor y Espada y Lamento y Perdón. Villavicencio no se cree ni la mitad de las cosas que le dicen, ni la mitad de las cosas de los elogios, porque se yergue ante nosotros con mucha humildad. Y esa humildad la comparte, y con esa humildad educa, no solo a su familia y a sus compañeros, sino a todo al que se encuentra, a todo el que participa con él en algún intercambio, en alguna presentación de su libro Reto a la Soledad, donde ha demostrado que el cubano ama la gloria en la que hemos sido educados y que son valores que no podrán ser removidos, porque un libro que alcanzó el premio del lector en el 2015, un título que es el más demandado de nuestra casa editorial, un título que sabemos, algunos han preferido dejar de leer a la mitad porque es desgarrador y otros dicen que es muy apasionante, da la medida de que cuando parecía que todo estaba escrito, cuando yo era adolescente, mis padres me entregaron de Boris Polevoy un hombre de verdad y sin duda contribuyó a forjar a aquellos que nacimos en el 70. Si hubiera existido el Reto a la Soledad, temprano yo hubiéramos comprendido mejor la apuesta de nuestros antecesores, de que está en la integridad y en el valor humano la grandeza y toda la gloria del mundo, como Fidel también demostró.